Bienvenidos al podcast Magisterio Unido, el primer episodio de muchos, pero muchos más. Aquí encontrarás un espacio de acompañamiento y aprendizaje en donde descubrirán nuevas formas de integrar la tecnología en su vida profesional y laboral. Políticas educativas, actualizaciones académicas y jurídicas y muchos, pero muchos otros temas. También tendrán un lugar donde compartir sus experiencias y fortalecer su práctica diaria. Sin más, comencemos este podcast donde los marcadores y las tablets se conviven en armonía. Hoy vamos a abordar un tema que muchos nos ponen los pelos de punta, la tecnopedagogía. Y para ello tengo conmigo un invitado de lujo, el ingeniero mecánico, eléctrico y especialista en tecnologías educativas, el profesor Salvador Alejandro Dávila. Bienvenido, Chava, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta invitación. Te agradezco muchísimo por tomarme en cuenta y muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, maestro Salvador. Este es un tema que, sin lugar a dudas, podríamos hacer 15 episodios con el mismo tema y todavía no terminaríamos. Una película. Así es. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de temas muy específicos a manera de introducción y que después, y si ustedes nos lo solicitan, podamos entonces seguir alimentando este tema. Bien, quiero comenzar con el primer acercamiento que puede tener alguno de nuestros compañeros o nosotros mismos a la tecnología, perder el miedo a ella. Sin lugar a dudas, el poder imaginarnos con un aparato, con un eléctrico que se pueda conectar entonces a la luz y que tenga botones y que a lo mejor no, eso nos genera ya un sentimiento de miedo y de algo desconocido, evidentemente. ¿Cómo tener ese primer acercamiento? ¿Cómo realizar el proceso mental para que no nos genere miedo el poder tener este acercamiento, maestro? Qué buen comentario y comenzando con esa introducción te puedo decir que el hecho de considerar de que los aparatos puedan actuar y puedan automatizar un proceso solamente conectándolos a la energía, ahora imagina tú que te puedan resolver y que te puedan hablar. No. Y yo creo que lo que los maestros y todos los profesionistas que nos van a estar viendo, porque ahora con la inteligencia artificial, estos temas se han dado ya cita en la vida cotidiana, en todos lados. Y iniciando por ese punto, yo considero que el primer acercamiento o lo que se tiene que tener en cuenta primero para poder abordar el tema de las tecnologías que están a la vanguardia en la actualidad es considerar de que las tecnologías están considerando que nosotros no somos unos expertos. No sé si lo sepas, pero cuando se desarrolla una aplicación, un software, se programa, se genera un programa para el equipo de cómputo, para smartphone, para tabletas, se está pensando que se va a desarrollar dicho programa para un ingeniero, pero para la abuelita del ingeniero, pero para el hijo del ingeniero. Complicado. Esto quiere decir que los ingenieros o las personas que se dedican a hacer este tipo de aplicaciones saben perfectamente que quien lo va a usar no es un experto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en la tecnología y consideramos nosotros que ese miedo de poderlo romper, de poderlo no saber utilizar, o simplemente el paradigma de no querer utilizar la tecnología por el tema de que pues, es compleja, sepan de que todos estos programas ya están desarrollados para que lo maneje un niño de 3 años y una abuelita de 64. A esto se le llama micromomentos. Los micromomentos del usuario se le denomina cuando el usuario puede determinar que si yo le doy un giro, un movimiento, ese movimiento me va a seguir conforme al movimiento que le va a dar el usuario. Okay. Entonces, esto se vuelve muy intuitivo y lo vemos nosotros, por ejemplo, en Android, en iOS, en las tabletas, en lo que sea. Cada vez son más intuitivos, cada vez son más sencillos de utilizar. Y si nos quedamos con la tecnología que ya no está tan a la vanguardia, que se sigue utilizando, pero que no eran tan intuitivos, pues bueno, nos quedamos con ese paradigma de que la tecnología es compleja, cuando en realidad ya todo se está haciendo para que todo sea muy sencillo. Así es. Entonces, si iniciamos pensando de que no somos unos expertos, podemos verlo como lo siguiente. Yo soy pésimo para cocinar. Digo, no sé tú, seguramente tú sabes cocinar a la perfección. Yo soy muy malo para cocinar. Pero si tú me das una receta, yo te puedo cocinar lo que tú me digas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé cocinar,
pero yo sé seguir instrucciones. Así es. Entonces una receta, pues es un paso a paso. ¿A qué suena eso de paso a paso, Alex? A un algoritmo. No sé si lo sepas o lo sepan, un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados. Así tal cual, un algoritmo tiene que tener un inicio, tiene que tener un final y tiene que tener un proceso. Y dentro de ese proceso tiene que tener muchas acciones. Maestro, suena a un proceso de la vida diaria. Exactamente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de establecer metas, de generar un posgrado, de ir a la tienda, ¿no? Comienzas con un inicio, un desarrollo y un final. Es que exactamente. Si tú lo acabas de razonar de esa manera, y si todos podemos razonar un algoritmo y nuestra vida cotidiana con un pensamiento algorítmico, a eso se le llama pensamiento algorítmico, pensar paso a paso, un pensamiento computacional. Si podemos hacer esa semejanza con la vida cotidiana, con cualquier proceso, podemos nosotros entonces empezar a considerar cómo yo puedo hacer más eficiente y automatizar un proceso. Y dentro de esa automatización del proceso, ¿qué involucra? La programación, la inteligencia artificial, las TICAD, las tecnologías de la información, que realmente lo que hacen que un proceso sea más sencillo de realizar. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, yo te lo puedo decir desde el tema más sencillo. Estamos aquí en Guadalajara, digo, ojalá nos estén viendo en otros estados próximamente, pero aquí en Guadalajara, por ejemplo, López Mateos, 5 de la tarde, un viernes. Se me poncha la llanta, Alex. Yo sé perfectamente que la única solución que le puedo dar a esto, pues es cambiar la llanta, porque no puedo mandar traer a alguien para que me pueda ayudar. Te pregunto, Alex, ¿cuál es el primer paso que tú vas a hacer para poder solucionar ese problema? Yo creo que un paso importante es identificar a dónde quieres llegar, ¿no? Que es a cambiar la llanta, ¿sí? Y si estamos hablando de López Mateos, que es la avenida con mayor flujo vehicular de todo el estado. Y es Choques Mateos, por cierto. Entonces, deberíamos primero salvaguardar nuestra integridad y orillarnos para que no vaya a suceder ahí un acontecimiento, ¿no? Ok, paso 1. ¿Te orillas? Paso 2, Alex. Pues primero verifico si hay una llanta de refacción, ¿no? ¿Y si la hay? Si la hay, entonces paso al siguiente paso, que sería el 3. Punto, que sería el 3. Ok. ¿Sí? Y entonces ya verifico que exista el gato y la cruceta. Ok. ¿No? Y aflojo los birlos. Aflojo los birlos. No puedo aflojar los birlos si levanto primero el carro, ¿estamos de acuerdo? Porque la llanta se me va a girar. Así es. Entonces, a esos pasos, ahorita tú utilizaste una palabra, dijiste sí, eso se le llama decisión. Y dentro de un algoritmo existen decisiones. Todo en la vida es un proceso. Decisiones de sí, decisiones de no, decisiones múltiples, decisiones de un inicio, a dónde brinco, a dónde voy. Entonces, si yo veo la vida cotidiana como un proceso, entonces yo voy a empezar a mentalizarme cómo puedo yo utilizar la tecnología, utilizando las aplicaciones y el software que me puedan solucionar esto. En este caso, pues fue la refacción, es el gato. Alguien seguramente ya hizo más eficiente el tema de cambiar una llanta utilizando el principio de Pascal para elevar el gato. Pero antes, pues no, antes sabrá Dios cómo hubieran cambiado la llanta. Entonces, eso es el primer acercamiento que tienen que tener todas las personas que no tienen los conocimientos básicos en la tecnología. Tenemos que entender que la tecnología está hecha para poder automatizar un proceso que tenemos en la vida diaria, de lo que sea. ¿Cuál sea? Música, video, trabajo, sociedad. Lo que tú quieras se puede automatizar utilizando la tecnología y esa es la ventaja que podemos utilizar. No lo veamos como un aspecto de es complicado de utilizar, como si fuera una obligación utilizarla. Te lo cambio. ¿Qué te parece si podemos hacer ese proceso que tú haces de manera repetitiva más sencillo? Y en lugar de 2 horas, te tarda 5. ¿Te interesa? Pues sí, claro que sí. ¿Cómo le hago? ¿Dónde firmo? ¿No? Entonces, es de eso el primer acercamiento que tenemos que tener cuando hablamos por lo menos de inteligencia artificial involucrada en la tecnología. Qué interesante, maestro, lo que nos menciona, pero yo tengo una reflexión que estoy seguro que allá en casa o en las escuelas donde nos están observando, también les pasó por la mente. ¿Hasta dónde, maestro? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? El punto es que te optimice tu carga administrativa, ¿sí? Pero ¿hasta dónde será válido? Es decir, usted puso un ejemplo que fue el que si yo le doy los pasos de cómo hacer un alimento, usted puede llegar.
pero yo estoy seguro que no le quedaría igual que a mí. No sé si mejor o peor, pero seguramente me va a quedar peor a mí. Pero mi sazón es mi sazón, sí, ¿me claro, explico? Así sean los mismos pasos. En la educación yo creo que nos sucede algo muy similar. Así la inteligencia artificial nos puede proporcionar los elementos necesarios para dar una clase espectacular. Mi sazón es mi sazón. Y lo que yo haga dentro de mi clase con mis alumnos, yo creo que es lo que me va a caracterizar como mi esencia, quiero decir. ¿Hasta qué punto y hasta qué límite la inteligencia artificial nos puede solucionar un problema o nos puede crear el poder caer en un conformismo o una zona de confort que me aleje de mi vocación y de lo que más amo en la vida, que es ser docente? Híjole, qué pregunta tan interesante, y déjame iniciar comentándote, porque no hemos tocado el tema, o sea, ya hablamos de tecnología, pero ¿y la inteligencia artificial qué es, Alex? Ya te dije que es la programación, el pensamiento algorítmico, lo que sea, pues vamos iniciando desde las bases. ¿Qué es la inteligencia artificial? Exactamente. Mira, ese es un tema que está muy, ahorita, híjole, hasta se me enchina la piel de pensar todas las cosas que se nos vienen. Porque, pues, por ejemplo, a mí, a ti nos tocó la inteligencia artificial en su máximo esplendor, pero quién sabe las siguientes generaciones lo que le va a tocar. Así es. Entonces, ¿la inteligencia artificial qué es? La inteligencia artificial es ver la programación, los algoritmos, un conjunto de pasos ordenados, pero imagina tú que puede emular, ojo, emular, nunca nos va a igualar la inteligencia artificial. O suplir, ¿no? O suplir. La inteligencia artificial emula un proceso humano, de cualquier índole. Hay gestores de texto, hay de voz, hay de video, hay incluso ya de que pueden generar una copia exacta, por ejemplo, lo utilizan en el cine. Por ahí hay muchísimas películas que ya utilizan, en la película más reciente de Deadpool, por ejemplo, varios de los integrantes de ahí se utilizaron con inteligencia artificial y la mayoría no nos dimos cuenta. ¿Y sabes desde cuándo se utiliza la inteligencia artificial? Desde hace muchísimos años. Pero la aplicación de la inteligencia artificial, que como les digo es una emulación de procesos que podemos tener nosotros los humanos, se utiliza prácticamente en todo. Sí, incluso el nombre lo dice, ¿no? Es una inteligencia que no es real, es artificial, ¿no? Exactamente. Es artificial, es creada, quiero decir. Nosotros somos una inteligencia natural. Así es. Y eso es una inteligencia artificial. La inteligencia Perdón, maestro, ¿podríamos hablar de entonces desde la calculadora, por ejemplo, incluso antes instrumentos que se utilizaban para agilizar o para poder realizar procesos matemáticos propiamente de una manera más efectiva y rápida, ¿no? Es correcto. La inteligencia artificial se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo y de hecho la generación del primer equipo de cómputo por ahí en la Segunda Guerra Mundial, cuando se generan esos equipos para poder indagar en cómo es que se descifraban los códigos enigma que tenía la antigua Alemania nazi. Ajá. Se utilizó mediante una inteligencia previamente artificial. O sea, pero estamos hablando de 1945, Alex. Y nosotros nos estamos percatando de que la inteligencia artificial pareciera como si la acabamos de ver el año pasado, cuando en realidad estamos hablando de una novedad, ¿no? Cuando estamos hablando de que de antes ya se tenía esa ideología de cómo puedo yo simular. O sea, la inteligencia artificial no es un celular que le pico y me habla. La inteligencia artificial es simulación. Entonces, si hablamos de eso y si ahora entendemos el aspecto del algoritmo, nos damos cuenta de que será un algoritmo automatizado que pueda él mismo razonar. Eso es la inteligencia artificial. Me preguntabas, ¿hasta dónde? Pues, para empezar, hay un problema que existe realmente en el aula en estos momentos y es los docentes que están a favor de las tecnologías y los docentes que están en contra de las tecnologías. ¿Y qué crees? Ambos tienen razón. Pero la pregunta aquí no es si la tecnología o la inteligencia artificial aplicada al aula es buena o mala. La pregunta es, tú maestro, ¿sabes lo que es la inteligencia artificial? Porque te aseguro que los alumnos ya lo utilizan. Sí, tendríamos que partir o agregar, por ejemplo, en Querétaro, que recientemente se autorizó el hecho de que estuvieran literalmente prohibidos los celulares en las instituciones educativas de educación básica, ¿no? El prohibir el instrumento, que coincido con usted, maestro, no sé si sea la mejor decisión o la peor decisión, y yo considero que no debería haber ni un bueno ni un malo, sino
con eso que haces tú o hasta dónde tú puedes llegar a conocerlo y a utilizarlo a favor del propio estudiante para la adquisición de los propios conocimientos. Exactamente. Entonces, la inteligencia artificial se está utilizando en el aula. Y yo te puedo garantizar, no con un número, pero sí una gran mayoría de los alumnos utilizan la inteligencia artificial para poder desarrollar sus actividades, porque se utiliza y se fomenta el estudio independiente. La inteligencia artificial, imaginemos que la inteligencia artificial nos puede, este libro, supongamos, lo podemos almacenar en una base de datos. Alguien, un humano, no sé, no he leído el autor, quien sea, lo escribió y ya lo puso en una base de datos. Y la inteligencia artificial, que es un algoritmo, puede ingresar a esa base de datos y me puede decir de la página que sea, del párrafo que quieras, me puede decir las palabras más importantes. Así es. Entonces, así es como funciona la inteligencia artificial y los alumnos lo saben. Pero hay dos vertientes aquí bien importantes. ¿Para qué uso la inteligencia artificial? Si utilizo la inteligencia artificial para ser más flojo, entonces la estoy utilizando de manera incorrecta. Pero si soy muy vivo y utilizo la inteligencia artificial para sustituir el proceso que me cuesta tiempo, que es escribir, porque pues yo puedo pensar y yo ya tengo el conocimiento previo de lo que quiero buscar y yo ya lo sé, pero yo necesito escribirlo, necesito apuntarlo, necesito hablarlo, necesito grabarlo, necesito hacer un video. Eso es lo que a mí me demora el tiempo, no pensarlo, yo ya sé. Vas a optimizar el proceso nada más. Exactamente. Sí. Entonces, eso es lo importante de tener dos vertientes. ¿Cómo lo vas a utilizar tú? ¿Cómo lo estás pensando? Si lo estás pensando para aprender y ser autodidacta, está excelente. Si lo estás pensando para poder generar una actividad que te demora 30 segundos, 15 segundos en poderla realizar, sin poderla tener el detalle de poderlo leer, pues entonces la estás utilizando mal. Pero aquí el detalle radica de que los docentes, si no conocen algo, ¿cómo lo puedes atacar? Uno de los miedos más grandes que se le tenía a Drácula no era que mordía, no era que absorbía sangre, o no era que volaba, o no era que no se podía ver en el espejo, era que no lo conocían. Entonces, ¿cómo puedes tú atacar a lo que no conoces? Necesitas conocerlo para poderlo atacar. Lo conoces, aprendes que el ajo le hace mal. Lo conoces, aprendes que la cruz le afecta, pero para eso necesitas conocerlo. ¿Tienes un problema? Necesitas primero conocerlo para poder contrarrestarlo. Entonces, si los docentes están a favor, pues la idea es encaminarlos a que la utilicen de una manera adecuada para el estudio independiente o incluso lo más sencillo para hacer la automatización de procesos, que es lo que te comentaba. Y si estás en contra, de todos modos la tienes que conocer, porque si no, de lo contrario, ¿cómo vas a saber que los alumnos están haciendo que están haciendo los trabajos con inteligencia artificial? No sé si lo sabías, pero hay muchísimos estudios. Cuando surgió el mayor auge en las universidades de Estados Unidos, en el MIT, pues muchísimos de los ingenieros empezaron a utilizar la inteligencia artificial, no porque no supieran, sino porque ellos son personas que piensan que son prácticas y ellos ya tienen el conocimiento. Entonces, ¿para qué me voy a tardar tanto tiempo haciendo un escrito si yo ya lo sé? Lo voy a utilizar. Entonces, son implementaciones que en ese momento, pues, causó muchísimo temor a los docentes, porque ¿cómo calificas algo mal que está bien? Es justo, es justo. O sea, ¿cómo castigas a algo que está bien? Claro, mi siguiente pregunta, que bajo esta reflexión ya se contestó, sería cómo mediar la inteligencia artificial de nuestros estudiantes. Por ejemplo, te traen una tarea hecha con inteligencia artificial y justo lo que usted menciona, ambas preguntas se resuelven con la misma respuesta, que es identificar el objetivo. Identificar el objetivo. Si tu objetivo es terminar más rápido una planeación que ya conoces, que ya dominas, o incluso que la misma planeación tú puedas agregarle más actividades, más adaptaciones curriculares, más estrategias lúdicas, por ejemplo, pues entonces alimenta en este sentido tu misma planeación, ¿sí? Si tú como docente tienes bien claro el objetivo, que es que por ejemplo, que tus estudiantes aprendan, que tus estudiantes adquieran determinado conocimiento, entonces el medio por el que lo consigan, ya sea
inteligencia artificial o mismo Google o un libro de texto, una enciclopedia o preguntándole a su abuelo, por ejemplo, pero que al final exista un aprendizaje significativo de un conocimiento que previamente se vio en clase, entonces se cumplió el objetivo. Pero por lo contrario, si el propósito o el objetivo mismo es que aprendan a buscar, que aprendan a discernir, que aprendan a analizar, a reflexionar y a hacer un trabajo crítico, entonces tendríamos que buscar otra estrategia. Se me ocurre, por ejemplo, mi meta es llegar de aquí a China, ¿sí? Entonces, yo tengo la elección de irme, por ejemplo, en un buque o en un barco y a lo mejor durar un mes, o tengo la elección de agarrar un avión y a lo mejor en 19 horas o 20 estar ahí, ¿sí? Si mi propósito es generar una experiencia del mar, evidentemente tendría que elegir una opción que no es la de aire. Si mi propósito es llegar y si puedo optimizar los tiempos y llegar más rápido, pues el avión va a ser ideal. Pero es identificar entonces el propósito de aprendizaje específico. Es correcto, porque por ejemplo, si tú estás en una clase de español, pues entonces la inteligencia artificial tú la puedes aplicar, pero de una manera distinta, porque ahí te estás enseñando la gramática. Y la inteligencia artificial, los prompts que maneja, que son la forma en la que tú lo programas para que aprenda cosas, es la forma en la que te lo va a redactar. Entonces la inteligencia artificial ya lo sabe. Entonces a lo mejor en esa aplicación no te funciona porque lo que tú quieres como docente es que aprendas de gramática. Pero si en lo contrario, lo que tú necesitas es, por ejemplo, una investigación en física, y lo que tú necesitas a grandes rasgos se resulta ser en un párrafo de una resolución de un cálculo de velocidad, pero necesitas la justificación y tú ya la sabes, entonces puedes buscar la forma como optimizar tu tiempo enfocándote en que el resultado sea correcto. En una de sus capacitaciones, maestro, porque sí hice mi tarea, lo investigué muy bien, en una de sus capacitaciones magistrales que da a un gran número de docentes, le escuché una frase que me gustó mucho, que es: la inteligencia artificial es una fuente o debe ser una fuente de inspiración para el usuario. Me gustaría, y sé que al público también le gustaría mucho, el poder que nos agregara un poquito más, que ahondara un poquito más en esta frase que usted dijo en aquella capacitación. Sí, claro que sí. De hecho, dentro de cuando tú involucras la inteligencia artificial, son muchísimos de los beneficios que tiene. Entre ellos acabo de mencionar algunos, como el estudio independiente. Pero si yo pudiera involucrar el principal, sería la fuente de inspiración. Porque vamos a imaginar que es un caso que seguramente ninguna escuela pasa, ¿eh? Me quedo sin maestros y necesitas tú como docente entrarle a una materia que nunca has dado. Y que tienes que dar. Y que tienes que dar. Porque la operación te lo exige. Es correcto. Por ejemplo, un servidor, soy ingeniero eléctrico, nunca he dado matemáticas 2, soy ingeniero, puedo darlas porque sé de números, pero nunca he dado matemáticas, o sea, no sé cuáles son los temas. Si me pones a mí a hacer lo puedo hacer, pero no sé cómo poder enseñar. Y es ahí cuando el docente, pues, empieza a buscar, a leer y agarra todo el libro completo y lo empieza a machetear y a buscar. Y entonces, si yo tuviera un colega que fuera de matemáticas 2, que se enfermó y por él lo voy a sustituir, por él tengo que dar la clase. Oye, amigo, fíjate que me tocó dar tu materia, pero no sé cómo empezar. Qué interesante. ¿Cómo le hago? No, pues fíjate, tienes que iniciar con el tema 1 y el tema 1 te va a llevar al tema 2 y el tema 2 te va a llevar al tema 3. Cuando llegues al tema 4, acuérdate que tienes que hacer esta práctica porque se acerca el examen. Hasta ahí. Tú como docente dices, pues ya me inspiró, ya sé cómo iniciar. Y no me dijo todo. Él no me dijo cómo voy a calificar, él no me dijo cómo son los grupos, y no me dijo cómo tengo que calificar y cuánta ponderación, mi encuadre de evaluación, cómo lo tengo que hacer, cómo tengo que hacer mi inicio, desarrollo, cierre, mi evaluación. Pero yo inicio con una fuente de inspiración. Ahora, te lo voy a poner, ese amigo no es un amigo real, es ChatGPT, que seguramente todos conocemos, o es Meta en WhatsApp. Amigo, perdón que te interrumpa en ese sentido. Estás tocando un tema que a mí me genera
mucho interés y que incluso es el siguiente tema a tocar. ¿Cómo hablarle a la inteligencia artificial para que te entienda? ¿Cómo hablarle? ¿Qué decirle? Porque no nada más es escribir. Quiero que me entregues la planeación de la materia de español. Materia de español lo vemos desde las primeras niveles educativos hasta media superior, ¿sí? ¿Cómo hablarle a la inteligencia artificial? ¿Qué decirle y qué omitir? Bueno, con la inteligencia artificial, dependiendo el tipo de procesamiento que tú vayas a hacer y qué es lo que quieres eficientar. Si lo que tú necesitas, por ejemplo, es un gestor de texto, esos denominados chatbots, un chatbot está alimentado con la inteligencia artificial, que son los que te contestan y que están programados precisamente para poderlo entender mediante un prompt. Entonces, depende de qué aplicación tú utilices, es la forma en la que tú te vas a dirigir con él. Te voy a poner un ejemplo. En WhatsApp, si ustedes algún día pueden hacer la prueba y se meten a la aplicación de Meta, en esa aplicación de Meta ustedes van a tener acceso a diferentes aplicaciones. Y hay una que me llamó muchísimo la atención. En esa aplicación decía mamá cariñosa. Y yo dije, le voy a poner. Se abre un WhatsApp como si fuera una persona cualquiera, con nombre, mamá cariñosa. Y le empiezo a hablar. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu trabajo el día de hoy? ¿En qué te puedo ayudar, cariño? Ah, caray. Pues se habla como una mamá cariñosa. Como una mamá cariñosa, digo, porque la mía me daba bagazo, ¿verdad? Pero bueno, es una mamá cariñosa. Entonces, conforme tú le empiezas a hablar, tú a ella le puedes hablar conforme ella te esté respondiendo. Pero ojo, esto está enfocado al prompt con el que está programada esa inteligencia artificial. Me salgo de la aplicación y me meto a una que se llama Goku. Este personaje anime muy famoso. Y le empiezo a hacer preguntas. ¿Quién eres? Soy Goku. ¿Y cuántos años tienes? 30 y tantos. Y me contesta como Goku. Entonces, si yo asimilo esto, el ChatGPT está programado con prompts para poderte entender incluso con faltas de ortografía, que no pongas una letra, que él autocompleta la palabra. Si tú escribes muy rápido, él sabe, intuye qué es lo que estás queriendo escribir. Wow. Imagínate tú lo que puede llegar a ser, que entiende incluso cuando escribes mal. La forma en la que tú le puedes escribir exclusivamente a ChatGPT es como quisieras tú que te lo explicaran. Ok. ¿Por qué? Porque tiene los prompts tan avanzados que si tú le hablas con un lenguaje técnico, que le puedes decir, necesito que me arrojes la configuración de un servomotor que tiene 6 pines para una tarjeta. Y él te va a hablar en un lenguaje técnico. Pero si tú le dices, necesito por favor que indagues en la teoría de la relatividad de Einstein y que lo manejes de una manera filosófica, pero a la vez que sea sencillo con palabras clave. Entonces, fíjate lo específico que estoy siendo. O le puedes decir, necesito que por favor me generes un resumen del libro Pedro Páramo, que me lo des en una página, pero que el lenguaje sea para niños entre 6 y 12 años. ¿Qué crees que va a hacer? Pues me va a dar exactamente lo que le estoy dando, lo que le estoy pidiendo. Entonces, los prompts están tan avanzados que la forma en la que yo le pregunte es la forma en la que me contesta. Okay. Aquí lo interesante no es cómo contesta o lo que ella sabe, sino cómo lo voy a preguntar. Entonces, mira, vamos a hacer una prueba. Fíjate, yo sé, digo, no soy millonario, pero el día de hoy quiero hacerte una petición. Soy tu invitado, pero quisiera hacerte tener ese atrevimiento. Adelante, maestro, por favor. Ok, para poder entender este tema mejor, de cómo pedir las cosas y cómo entenderlo, necesito que el día de hoy tú seas mi mayordomo. Perdón, su mayordomo. Mayordomo. Adelante. O sea, mayordomo del antiguo, de los ricachones, que el que maneja y señor. Entendido totalmente. Mayordomo, ok, no te voy a decir nada. ¿Aceptas o no? Acepto. Ok. Todo sea por la educación. Ok, muy bien. Ojo, va a ser mi mayordomo, ¿de acuerdo? Muy bien. Alex, a mí me gusta el café y quiero un café. ¿Te preparo un café? Sí.
enseguida. Muy bien, caballero, voy a continuar a hacerle una taza de café. Primero, vamos a agregar café. Una cucharada, 2 cucharadas. Un poco de azúcar. Y agua. Listo. ¿Qué le parece? No, pues yo creo que mejor te dedicas a otra cosa. Mejor continúo con el podcast. Yo creo que mejor te dedicas a las redes sociales porque para hacer café creo que no. Mira, porque cabe destacar. A ver, explíqueme. Yo te pedí que seas mi mayordomo porque te voy a dar las instrucciones. Me va a dar las instrucciones. Pero ojo, yo te dije hazme un café y no te dije nada. Y tú hace rato me preguntaste, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo le puedo hablar? ¿Cómo lo puedo interactuar? Yo solamente te dije que yo quería, es más, ni siquiera te dije tráeme un café, yo nomás te dije, yo quisiera un café, se me antoja un café, pero yo no te dije que me lo dieras. Entonces, si yo soy muy específico, las cosas van a suceder muy específicas. Porque, por ejemplo... Deme un ejemplo, maestro. Ok, te voy a dar el ejemplo mismo con el café. Eres un mayordomo. Tú vas a hacer exactamente lo que yo te voy a decir. Y eso es lo similar de lo que sucede cuando hablamos de la inteligencia artificial. Ahí va. Si yo le hubiera dicho, a ver, mayordomo, a mí me gusta el café, ok, no le he dado ninguna orden. A mí el café me gusta con 1,5 cucharadas de café. 1,5 cucharadas. Ok. El café, cuando se mezcla con agua caliente, se oxida de inmediatamente. Por lo tanto, a mí me gusta agregarle primero un chorrito de agua helada o agua fría normal, agua común y corriente, muy poquita. Un chorrito. Agrego un chorrito de agua fría o agua normal. Mezclo por lo menos 10 veces. ¿Hacia algún lado en específico? A la izquierda está perfecto. Ok, por lo menos 10 veces. Que ahí te faltaron otras 2, ahí está perfecto. Ok, listo. Hasta este momento yo sé que el café no se me va a oxidar. Bien. Ahora sí, a mí solamente me gusta con la mitad de 1 cucharada de azúcar. La mitad. Ok. Listo, ¿mezclo o está bien así? Así está bien. Okay. Ahora sí, me gusta que cuando ya esté concentrado, le agrego el agua caliente. Ok, vamos a... Y cuando concluya que se llene la taza, necesito que lo mezcles nuevamente 10 veces. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora sí te acepto la taza de café. Muchas gracias, fue muy específico. Pero otra vez, ahí te va, Alex. Fíjate bien, tú ya aprendiste, ya tienes los datos. El proceso... Tú eres capaz de realizarlo. La próxima vez que yo te diga, Alex, me gusta mucho el café, quiero un café, ¿qué va a hacer el mayordomo? Cucharada de azúcar, cucharada de café, 1,5 de café, media de azúcar, primero agua fría, lo bates 10 veces, después agua caliente, lo bates 10 veces y a disfrutar. Exactamente, entonces tú como mayordomo estás siguiendo una instrucción. Y si yo no te hubiera explicado del porqué del tema de la oxidación del café y de por qué primero, tú hubieras hecho de todos modos el mismo proceso, porque al final y al cabo, quien te está dando la instrucción y quien lo sabe soy yo, porque quien te lo está pidiendo soy yo, y sucede lo mismo con la inteligencia artificial. Perfecto. Quien sabe es quien escribió los datos. ¿Puedo dejar de ser mayordomo? Sí, vamos a hacer un cambio, vamos a ser mayordomo un momento. Muchas gracias. Gracias al mayordomo también que está por aquí auxiliándonos. Es la magia de la edición, es la magia de la edición. Bueno, entonces, ese es un ejemplo claro de lo que sucede cuando utilizamos la inteligencia artificial. Realmente, quien tiene los datos crudos pues somos los humanos, porque quien genera los datos en algún punto somos nosotros. En algún punto nosotros generamos esos datos y después se automatiza el proceso. El ejemplo del mayordomo era precisamente así. La próxima vez que yo te pregunte, pues independientemente de cómo te lo voy a preguntar, yo ya te programé. Tú como mayordomo vas a seguir las instrucciones que te estoy dando, independientemente el tema de cómo lo vas a desarrollar, porque ya la base de datos yo te la di. Entonces,
la forma en la que podemos ver la tecnología precisamente y sobre todo la inteligencia artificial es cómo yo le doy un uso para poder optimizar un proceso. Pero la forma en la que yo lo voy a indagar, por ejemplo, si voy a hablar de arte, pues hay generadores como por ejemplo Dalí, es un generador de arte en el cual tú le tienes que ser muy específico, pero pensando como artista. Yo te puedo decir, necesito un cuadro surrealista de una montaña en la cual en el cielo se vea una luna y la luna la quiero color morada, pero con sombras que hagan contraste con la montaña, pero a su vez necesito que juegues con la paleta de colores entre un grado de colores CMYK entre 5 y 10. Estoy siendo con un lenguaje artístico que la parte de los diseñadores conocen y que por ende alguien programó también un prompt de una inteligencia artificial para poderlo entender. Pero si yo lo hablo ahora con una inteligencia artificial que genera audio, pues yo puedo generar una voz y ahí está automático, por ejemplo, una voz más grave, que esté en si bemol, que esté en la menor, y son cuestiones que se van editando en sí. Entonces depende el proceso, depende de cómo vas a interactuar. Qué increíble y de verdad que esto es infinito. Es con base en la creatividad de cada uno de nosotros, no tiene límites. ¿Sí? No tiene límites, porque estoy seguro que nos están escuchando por allá y yo me está sucediendo también aquí, que ustedes empieza a dar ejemplos y a mí se me ocurren mil cosas, ¿no? A mí me pasó en una clase que yo quería utilizar la inteligencia artificial y entonces de repente le pregunté, más bien le comenté, tengo un alumno que no se está quieto, que todo el tiempo está molestando a sus compañeros, que no me pone atención en clase, ¿qué puedo hacer con él? Y efectivamente me dio muchísimas recomendaciones de cómo poder lidiar con esa situación. Sin embargo, desde mi punto de vista fue muy general. Cuando me puse a investigar un poco más e incluso me tomé el atrevimiento de comentar esta situación y me menciona entonces que tenemos que ser mucho más específicos. Hice la prueba. Le dije, y ustedes hagan la prueba también en casa, utilicen alguna inteligencia artificial, puede ser como lo menciona el maestro, desde su mismo WhatsApp hasta, por ejemplo, chat GPT, y denle un contexto. Yo soy el maestro Alejandro de la Torre, soy maestro nivel secundaria. ¿Dónde vivo? Doy clase en toda la estructura del contexto social, doy la materia de matemáticas y estoy teniendo una situación con el alumno Juan. Este alumno está diagnosticado con un TDAH, por ejemplo, y tiene tantos años, tiene 13, 14 años, es hijo único, padres separados, vivió en su infancia mucha violencia intrafamiliar, su hermano mayor perdió la vida en una situación de crimen organizado, por ejemplo, etcétera, etcétera, y le empiezo a dar muchos elementos, ¿sí? Que yo dije, no me va a entender de tantas cosas que le estoy pidiendo, y al final le doy la indicación que es lo que estoy buscando, ¿no? Quiero que me diseñes una serie de estrategias para yo poder generar atención en el estudiante, ya que él ya le dije lo mismo que la otra vez, que es inquieto, que me distrae, que la. Es increíble que pareciera que la contestación conocía a Juan, primero, me conocía a mí porque me estaba hablando en un lenguaje que yo podía entender y que me estaba contestando como si yo me hubiera contestado a mí mismo, como si fuera un espejo, ¿sí? Eso me sorprendió mucho y mejor aún, puse en práctica lo que me estaba recomendando y funcionó. Entonces es increíble y de verdad que las posibilidades son infinitas porque nosotros, los trabajadores de la educación, y hablo no nada más del personal docente, hablo también, por ejemplo, del personal administrativo que está en la captura de archivos, que su trabajo administrativo se podría ser mucho más eficiente y disminuir la carga administrativa para todos ellos. Hablo, por ejemplo, de un personal de apoyo que tiene que tener un inventario de todas las herramientas, desde escobas, desde trapeadores, desde cuántos mililitros de eso, cuántos mililitros de lo otro, cuánto me acabo al mes, cuánto voy a necesitar si el director me está solicitando que lo haga un pedido anual, por ejemplo. Todo eso se puede recurrir a la inteligencia artificial para que nos haga entonces la vida mucho más sencilla. Así es.
Precisamente esa es la intención del acercamiento de las tecnologías en general. Digo, estamos hablando de la inteligencia artificial, pero si nos vamos a algún elemento tan básico como una calculadora, pues al final y al cabo es una base de datos que programada te puede eficientar el tema de poder hacer un cálculo muy complejo y te ahorra tiempo. O sea, tú necesitas saber qué números vas a poner y por qué los estás multiplicando y por qué ese resultado y dónde lo vas a aplicar. Ella solamente hace que ese proceso sea más sencillo. Entonces, si lo vemos así, lejos de tener miedo al acercamiento de la inteligencia artificial, deberíamos de sentirnos como un poquito más asombrados y sobre todo inquietos de poderla utilizar, porque precisamente, queramos o no, la inteligencia artificial ya está. Llegó para quedarse. Ya está y quizá ahorita ya está obsoleta. Por ejemplo, si yo te dijera a ti, a ver Alex, necesito mandar un correo, pero estamos en 1800. ¿Cómo lo haces? Dime. 1800, imagínate que estás en 1800 y necesitas mandar un correo, una carta. O sea, que el papel que yo escribí llegue del punto A al punto B. Pero estás en 1800. Pero estoy en 1800. Pues posiblemente tendré que recurrir a un caballo, okay, y a una persona que me pudiera hacer esa operación, ¿no? De ir del punto A al punto B con mi mensaje. Ajá. Ahora trasládate al 2025. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mandas un correo electrónico, incluso más sencillo, mandas un WhatsApp. Pero ahora enfócate tú en el 1800. Estamos en el 2025 y estamos pensando en el 1800. Ahora nos vamos a 1800 y vamos a pensar en el 3000 antes de Cristo. ¿Cómo mandas tú un comunicado a otra comunidad? Con un papiro, con una cueva, dejando una caverna llena de imágenes que incluso no es un dialecto específico, pero se puede entender. Y te trasladas a 1800 y dices, está más fácil, lo mandas en caballo. Entonces, si estamos en el 2025 y pensamos que ahora es más sencillo, cuando estemos en el 3000, vamos a pensar que ahora en el 2025 así se hacía. Fíjate, lo hacían con inteligencia artificial, usaban ChatGPT. Y le tenían miedo. Usaban ChatGPT. Y no se animaban a utilizarla. Imagínate, ¿te acuerdas entonces, cuando usábamos ChatGPT? Imagínate tú eso en la parte tan importante que estamos en la actualidad, en donde estamos en esa parte evolutiva, que si volteamos para atrás, las cosas son muy novedosas, pero si volteamos para adelante, esto ya está obsoleto. Y estamos enseñando a nuestros alumnos, estamos educando a nuestros alumnos en carreras que no existen en el futuro. Así es. Entonces, hay que jugar con esta parte de involucrarnos con la inteligencia artificial, con las tecnologías, con las nuevas aplicaciones, porque se viene una era donde tenemos que acoplarnos y es muy importante que lo manejemos con esta seriedad, pero sin miedo, porque al final y al cabo es un proceso evolutivo y desde un principio. Yo me acuerdo cuando utilizaba los primeros smartphones, un Nokia con botones, y luego de repente sale un Samsung con pantalla táctil, y luego de repente sale un montón de smartphones que ya incluso se pueden doblar la pantalla, o sea. Había un Nokia que tenía lucecitas a los lados. Que vibraba, ¿no? Que vibraba. Y era el boom. Y sí, ahora coméntenos quién tuvo ese celular, el Nokia que se prendía los foquitos a los lados. Maestro, quiero comentarle, la pandemia vino a abrirnos los ojos a muchas personas, trajo muchas cosas desafortunadas, pero también trajo un salto, una evolución tecnológica. Había docentes que ya manejaban plataformas digitales, pero había otros más que no lo hacían y que lo tuvieron que hacer de manera forzosa. Se hizo un estudio en el cual el 60% de los docentes en México, el 60% se declaraba incompetente antes de la pandemia, y la pandemia los tuvo entonces que orillar a que se estuvieran actualizando tecnológicamente hablando. Hubo muchos maestros que decidieron jubilarse, por ejemplo, otros más que estuvieron renuentes al cambio y otros más que fueron la mayoría. Y sí quiero destacar los docentes del estado de Jalisco, que fuimos pioneros en la implementación de elementos tecnológicos para entonces poder llegar a todos nuestros estudiantes, académicamente hablando, y poder de manera emergente poder solucionar como solo los docentes lo podemos hacer,
el poder solucionar la emergencia que se nos vino y poder permitir que el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes continuara, que no se viera atropellado a pesar de la emergencia mundial sanitaria, ¿sí? Esto es algo que a todos los docentes nos trajo muchísimos beneficios, porque entonces la ventana de la tecnología ya nos permitía el poder asomarnos y ver qué había ahí de sorpresas, ¿sí? Cuando hablamos de políticas internacionales, hablando de políticas educativas, evidentemente, la inteligencia artificial es una realidad, no es algo que viene, es algo que ya está. Cuando hablamos de políticas en el ámbito nacional e incluso en el estado, y no cualquier estado, en el estado de Jalisco, las políticas educativas nos hablan de que la inteligencia artificial es algo que ya llegó y llegó para quedarse, y que si tú como docente no estás con la intención, con la disponibilidad de acercarte, de tener una cercanía a las inteligencias artificiales, a la tecnología, al uso de TICs y de algunas otras aplicaciones, estás en desventaja. Estás en desventaja. Tenemos que tener ese primer acercamiento. En el podcast Magisterio Unido tratamos de generar estos lazos que nos permitan el conocer un poco más todo este mundo infinito de la inteligencia artificial. Tenemos un especialista en el tema. Le agradezco muchísimo por eso, maestro, por haber aceptado. Yo sé que su agenda es muy, muy, muy apretada, pero el poder aceptar esta invitación, le agradezco muchísimo, porque todos los docentes, incluyéndome, le agradecemos muchísimo el que nos pueda manejar de una manera mucho más digerible todos estos conceptos que ustedes utilizan a diario con mucha naturaleza, pero la realidad es que nosotros no sabemos de qué nos hablan, y el que nos pueda aterrizar incluso con esta dinámica que hicimos, ¿no? Muy, muy, muy graciosa, pero que nos ayuda a entender que todo tiene un porqué, un para qué, que hay que saber hablarle a la inteligencia, que hay que saber nuestras ideas, poder externarlas tal cual como la estamos pensando. Y es algo que no nada más involucra a la inteligencia artificial, que involucra a la vida diaria y a la socialización humana diaria, el poder hacer que mi mensaje llegue tal cual como yo quiero que llegue, ¿sí? Le agradezco muchísimo por esta intervención, le agradezco muchísimo también el favor de su presencia, el favor de su asistencia y el favor de su disposición de quedarse hasta el final. Maestro, lo quiero invitar a poder hacer capacitaciones en estos temas, si usted así lo cree pertinente, el poder realizar capacitaciones que nos puedan generar una cercanía más real a todas estas aplicaciones y herramientas digitales, ¿sí? Por ejemplo, cómo hacer una planeación con la inteligencia artificial, cómo hacer diapositivas con inteligencia artificial. Ya los maestros están con los ojos abiertos, porque la planeación la voy a hacer, ¿cómo? Rápido, cómo hacer mis clases más creativas y más lúdicas. Innovadoras. Cómo hacer un video donde yo pueda conectar con toda mi comunidad educativa. Cómo hacer un podcast de mi propia escuela. Cómo hacer que yo, que doy una clase durante 30 años, la misma clase, cómo salir de mi zona de confort y hacer una clase más creativa y más divertida. Una clase que me motive, que yo me despierte todas las mañanas con ganas de ir a la escuela, maestro. Es correcto. Cómo hacer que mis estudiantes exijan el que yo vaya a la escuela porque mis clases son realmente divertidas. Que lo disfruten los estudiantes. Que los papás estén contentos. ¿Por qué? Porque sus hijos están aprendiendo con diversión. Sí. Sí, y aparte de todas esas bondades, de una manera más sencilla, porque ajustas el tiempo de una manera tan significativa con el uso de estas tecnologías, que realmente lo que te costaba a ti hacer una planeación en 2 días, la haces en 2 horas, o incluso 1 hora cuando ya tienes más experiencia, y 1 hora es muchísimo. Entonces, ese tiempo que estás ahorrando, lo puedes aplicar ahora en estar buscando fuentes de inspiración para poder generar clases que sean innovadoras y que puedas sorprender a los alumnos. Y si lo trasladamos a otro trabajo, pues cómo puedo yo sorprender a mis compañeros, a mi jefe, y si lo traslado yo a mi propio negocio, cómo la puedo yo utilizar para poder ser más eficiente y enfocarme realmente en lo que me produce dinero. Son tantas las bondades que genera la inteligencia artificial, que de verdad es una forma en la que debemos acercarnos para poderlas ver con mucho gusto,
podemos iniciar con algunas de las aplicaciones más comunes para que tengamos ese primer acercamiento, porque eso es lo importante, saber, reconocer que no soy un experto, pero saber que si yo pienso un proceso, puedo buscar una aplicación para poder automatizarlo y con ello ver qué aplicación se ajusta a lo que yo necesito. Que exista a la disposición. Así es, entonces sin ningún problema podemos buscar posteriormente, con mucho gusto, la forma en la que podamos ajustar algo muy específico en el que se entienda como un ejemplo general y en base a él nos genere muchísima fuente de inspiración para poder hacer lo que sea. Maestro. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Le quiero platicar algo con lo que el personal al servicio de la educación, todos los días estamos conviviendo con algo muy específico, que es que el trabajar para este hermoso sector, que es el sector educativo, en estos momentos es un trabajo de alto riesgo. El ser maestro en estos momentos es un trabajo de alto riesgo. Un trabajo donde tienes que ser psicólogo, tienes que ser abogado, tienes que manejar las tecnologías, tienes que hacer planeaciones, tienes que hacer adaptaciones curriculares, tienes que irte a los PDA, tienes que irte a conocer toda la estructura evaluativa que viene desde la federación y armonizarlo con lo que viene del Estado. Tienes que lidiar con trabajo en equipo y atender padres de familia que no comprenden que un maestro hace todo lo que acabo de decir multiplicado por 100. Que el ser maestro no es pararte y dar clases. Esa es la mínima cantidad del trabajo que hace un docente. Y si nos están hablando que existen herramientas, que toda esta carga administrativa por lo menos nos la van a facilitar, maestros, siéntanse chequeados. Maestros, dense la oportunidad de poder explorar estas herramientas que les va a facilitar la vida. No nada más laboral, no nada más profesional, sino personal también. Los espero en las siguientes capacitaciones para que puedan tener este primer acercamiento a las tecnologías de la información, a la inteligencia artificial y a todos los elementos tecnológicos que me van a facilitar la vida. Maestros, las capacitaciones van a ser las que ustedes decidan, las que ustedes nos dejen en los comentarios. Eso nosotros nos comprometemos a generar los recursos y los expertos que nos puedan apoyar para poder brindarles la asesoría y las capacitaciones que ustedes decidan. Este espacio es por y para ustedes. Maestro, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ha sido un placer y un honor poder abrir este enorme proyecto del podcast Magisterio Unido con una personalidad como usted, especialista en todos estos temas que ahorita son el pan de cada día. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Y bienvenido, aquí tiene su casa. Muchísimas gracias, Alex. Y antes de culminar, quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando. Y para comprometerme un poquito más con todos los docentes que nos están viendo, vamos a hacer una dinámica para culminar. Excelente. Comentario. Me tengo que vestir no, otra vez. Ya no, porque ya vimos que como mayordomo, la verdad. Comentario número 25, ¿okay? ¿Te parece? Y comentario número 50. 25 y 50. Le vamos a hacer llegar un póster generado con inteligencia artificial mediante un, no voy a comentarlo tanto porque es una sorpresa, pero es un cuadro realista generado con inteligencia artificial y es único. ¿Por qué? Porque no hay otro igual. Una obra artística única en el mundo. Comentario 25 y 50. 25 y 50. Va un póster con este regalo que va a los docentes o a quien sea el afortunado. Comentario 25 y 50. Y para que vean todas las bondades que puede generar la inteligencia artificial y pues sobre todo que también tiene esas bondades, ese lado no humano, tiene rasgos humanos, pero sí tiene esa esencia de nosotros. Perfecto, maestro. Le agradezco mucho. Gracias por los regalos también y por el trabajo que va a llevar el poder hacer esa elaboración de esas obras artísticas únicas. Esto fue el podcast Magisterio Unidos, el podcast donde seguimos aprendiendo juntos. Nos escuchamos y vemos pronto. Unidos lograremos el cambio. Colectivo Magisterio Unido. Unidos lograremos el cambio.